En el corazón de la taiga, donde el silencio solo lo rompe el viento entre los pinos y el rumor de los ríos, nació una leyenda que se extendió por siglos, la historia del refugio de Danilov, un lugar olvidado por el tiempo, pero no por la memoria de quienes se atrevió a adentrarse en las profundidades del bosque ruso. Todo empezó en los años turbulentos. Años 70 del siglo XV, cuando el sangriento levantamiento de Sten-Karrazin fue aplastado con la misma crueldad con la que se había difundido. Entre los supervivientes que escaparon de la ira del zar, dos hombres se dirigieron hacia lo desconocido, uno guerrero de 40 años, robusto a pesar de las cicatrices de la vida, y un adolescente delgado, de ojos grises y mirada perdida, que apenas había cumplido 15 años. Ballestas. Durante 2 meses desde finales de marzo, Pahom y Danila se abrieron paso a través la inmensidad rusa, huyendo de los espías imperiales que perseguían a los últimos rebeldes. Vestidos con harapos, pero con mochilas llenas de tesoros inesperados. Se movían como sombras, ahora a lo largo de senderos abandonados, ahora mezclándose con la multitud en él. Caminos más transitados. Quien haya mirado a ese hombre barbudo. Expresión astuta, nunca hubiera imaginado que él hubiera sido uno de los recolectores el ejército de Razin. Y el joven pálido, de facciones casi angelicales, pasa desapercibido como un simple aprendiz, sin despertar sospechas. Fue en uno de sus muchos viajes a través del Volga que Pahom conoció a Danila. En un pueblo olvidado por Dios, donde el tiempo parecía haberse detenido, vivía Matrena, una anciana curandero cuyo conocimiento de hierbas y pociones era legendario. A tu lado. Un niño de 11 años, sin padre y sin madre, se movía en silencio preparándose medicamentos con sorprendente precisión. Pahom, coja por la batalla, entró en la choza torcida sin ceremonias, con los ojos recorriendo los destartalados alrededores. ¿Tú eres la bruja? ¿Por aquí?, preguntó con rudeza, ocultando el dolor que le palpitaba en la pierna. Matrena, imperturbable, simplemente cruzó los brazos sobre el vientre y respondió con calma: depende de quién pregunte. ¿Y tú qué quieres aquí? El hombre entonces bajó la voz y admitió que necesitaba ayuda con su pierna hinchada. Quítate los pantalones, ordenó la anciana, sin rodeos. Mientras examinaba la herida, llamó al niño. Danilka, prepara una compresa con hipérico y plátano. El niño apareció. Desde detrás de la estufa, asintió en silencio y comenzó a trabajar. Pahom lo miró con atención mientras la anciana revelaba, sin rodeos, que el niño no era su nieto, sino un huérfano al que había acogido por compasión. Esos ojos grises, esa forma serena de tratar las hierbas, despertaron algo en Pahom. Un hombre solitario sin hijos ni esposa, vio en Danila no solo una aprendiz útil, pero quizás un hijo que nunca tuvo. De manera cruda pero sincera, intentó convencer a Matrena para que lo entregue. La sabia anciana no puso objeciones, pero impuso una condición: ¿por qué decidimos por él? Pregúntele a él mismo. Danila escuchó todo. Mi corazón latía rápido, quería ver el mundo, aprender más allá de esas 4 paredes, pero la idea de abandonar a Matrena lo destrozó. La anciana, sin embargo, ya le había contado muchas veces que su destino estaba más allá de ese pueblo. Ella lo acogió cuando era niño. Cuando su madre, viuda y desamparada, lo había entregado en sus manos con lágrimas en los ojos. Ojos pidiéndole que lo proteja. Él no sobrevivirá aquí, había dicho su madre antes. Sucumbir al dolor. Matrena vio en el niño un don poco común, sus manos sanaron no solo el cuerpo, sino algo más profundo. Y ahora, sintiendo que sus días estaban contados, confió a Danila a Pahom, segura de que, a pesar de las intenciones egoístas del hombre, no le haría daño al niño. Entonces los dos se fueron. Pahom, aunque impulsada por el interés de tener un sanador a su lado. Por su parte, no hizo caso omiso del consejo de Matrena. Durante saqueos y batallas, robó libros de medicinas y herbarios de las casas nobles, alimentando la sed de conocimiento. Por Danila. El joven devoró aquellas páginas, mientras recogía hierbas en los campos y
bosques aplicando lo aprendido no solo a sí mismo, sino también a sus compañeros. Paom. Pero la suerte cambió. El ejército de Racing fue destruido y se vieron obligados a huyen de nuevo, esta vez hacia el norte, hasta llegar exhaustos a un pueblo perdido en la taiga, Kostailepka, un puñado de casas donde la vida era dura y desconfianza más aún. Los habitantes de Kostailepka vivían de la caza, la recolección y de pequeñas parcelas de tierra. Sospechaban de los extraños y cuando aparecieron Paom y Danila, fueron bienvenidas con hostilidad. Frol, el más viejo y respetado del pueblo, sostenía a Paom del brazo golpeado y preguntó con voz ronca: ¿De dónde vienes? ¿Del Don o del Volga? Tal vez. A Paom le sorprendió la pregunta, no tenía idea de que la fama de la revuelta de Racing había llegado hasta aquí. Antes de que pudiera reaccionar, Danila, con voz temblorosa pero firme, intervino: mi padre es carpintero y cazador. Yo sé preparar medicamentos. Solo queremos un lugar donde quedarnos. Fue entonces cuando Evdokia, una viuda de ojos brillantes, empujó a Frol y murmuró: un sanador aquí sería una bendición. ¿Quién? ¿Sabes incluso atraer más gente a la aldea? Su mirada se detuvo en Paom Menún. Lo cual dejó claro, no era solo el talento de Danila lo que le interesaba. Y así los dos se quedaron. Con el tiempo, la fama de Danila se extendió como la pólvora. Paja, decían que sus manos curaban hasta las enfermedades más rebeldes. Él nunca rechazó ayuda y solo cobró por lo esencial. Evdokia se quejó de que debería. Pidió más, pero Paom la silenció. Se había encariñado con el niño, recordando cómo al saquear, Danila se negó a llevarse más de lo necesario. Tu alma. Ella era pura y Paom, a pesar de su dureza, había jurado protegerla. Hasta que un día llegó al pueblo un extraño, Tamir, un chamán buriato vestido con ropa que parecía tejida a partir de los secretos de la propia taiga. Los residentes. Susurró asustado cuando entró en la casa de Evdokia y con un gesto lentamente señaló a Danila, escondida detrás de Paom. Ese chico debe venir conmigo. Susurró con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. Tus ojos, pequeños y oscuros, brillaban con una inteligencia antigua. Nadie se atrevió contradecirlo excepto Evdokia, cuya curiosidad era mayor que su miedo. El destino de Danila, una vez más, estuvo a punto de cambiar. Los mechones plateados, largos y despeinados, caían sobre sus hombros como telas de araña. Una araña antigua. Una sonrisa irónica, casi imperceptible, curvó sus labios del anciano mientras sus ojos, completamente negros en la taiga, miraban en Evdokia. Ella, sin embargo, no dio marcha atrás. Con un movimiento rápido, empujó a Nifant lejos del camino y empujó a Paom hacia atrás, como si los protegiera de una tormenta inminente. Aquella mujer, que años antes había enterrado a su marido y a su hijo en la misma tierra helado, ahora se alzaba como un roble en el viento, listo para desafiar incluso a los licores si es necesario. Y él desafió. ¿Qué se te ocurrió, viejo? Plantó sus manos en sus caderas avanzando. Él con la furia de una osa defendiendo a su cachorro. No es porque los vientos te susurran al oído que te llevarás a quien quieras. El aire se volvió espeso. El chamán, sin embargo, no cambió. Con una calma que solo siglos pueden enseñar, se ajustó las anchas mangas de su desgastada túnica y respondió con voz ronca como corteza de abedul en llamas. No apagues la llama antes de ver su luz, mujer. Tus dedos huesudos trazaron un círculo en el aire, lento, hipnótico. Los espíritus aprobaron. Y cuando ellos dicen que hasta la taiga se dobla. Aquí. Habla aquí mismo. Evdokia se cruzó de brazos, desafiante. Él no va a en ningún lugar. Un largo suspiro casi teatral escapó de los labios del anciano. Con la gracia de un lobo que se acuesta a observar su presa, Tamir se acomodó en el suelo de tierra, acariciando su costado en silenciosa invitación.
Danila, vacilante, se sentó frente a él, sus ojos devorando cada detalle de aquellas extrañas ropas bordadas con símbolos que parecían respirar. El chamán no perdió el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos. O tal vez en un truco de magia más antiguo que el tiempo, extrajo de debajo de su túnica una pequeña escultura de hueso, un alce tallada con tal precisión que parecía listo para saltar de las manos del niño. Este es el espíritu de la tierra, murmuró, colocándolo en la palma abierta de Danila. Antes de que el niño pudiera reaccionar, otro movimiento fluido y un manojo de hierbas secas apareció entre los dedos nudosos del anciano, exudando un aroma especiado, casi embriagador. Llamando a las hierbas. Danila aceptó la figura sin dudarlo. No había miedo en sus gestos, solo un curiosidad voraz, como si reconociera en ese hueso pulido algo que siempre había pertenecía. Tamir, mirándolo con la atención de un halcón, encendió las hierbas con un toque con el dedo. Se elevó una espiral de humo, dibujando círculos en el aire mientras el chamán empezó a hablar, no en el lenguaje gutural de sus antepasados, sino en un ruso tan puro que sonaba como un hechizo roto. Los espíritus me enviaron a darte lo que ya es tuyo. Su voz era melodía y advertencia. Fortaleza. Conocimiento. Pero veo que tu fuerza no necesita muletas. Fue entonces cuando Danila lo sintió, la escultura del alce se calentó en su mano, un calor que se extendió por sus venas como miel derretida. Una sonrisa involuntaria curvó su labios. El espíritu de la tierra te reconoce, continuó Tamir, ahora con un nuevo respeto. En tono. Y tú le responderás con la misma lealtad. Sopló las hierbas. Fumando, dispersando el humo con un gesto brusco. Tu fuerza es rara, muchacho. Guárdalo como un tesoro. Edifica tu casa, pero no entre los hombres. En un lugar escondido donde la tierra respira. Sus ojos brillaron. Cerca de una fuente. Danila frunció el ceño y la impaciencia de la juventud se desbordó en preguntas apresuradas. ¿Cómo puedo construir una casa si no tengo ni 16 años? ¿Y dónde está este lugar? ¿Secreto? ¿Qué fuerza es esta de la que hablas? ¿Cómo viviré? Las palabras brotaron como agua de un río no gobernado. Tamir dejó escapar una risa ronca, casi un graznido. Ah, cómo corren los jóvenes antes de aprender a caminar. Tus manos, marcadas por cicatrices que contaban historias, descansaban de rodillas. Te lo mostraré. El lugar. Te enseñaré sobre la fuerza. Y la casa, una sonrisa maliciosa. Evdokia y Paom no te dejaría vivir bajo la nieve, ¿verdad? Además, se inclinó. La voz bajó a un susurro conspirativo. No fuiste tú quien le quitó a Avdotia. La fiebre se quita con un simple té. ¿Quién salvó a Iván del pantano cuando él? ¿Los médicos de la ciudad ya lo daban por muerto? Sus ojos se clavaron en los de Danila. La gente confía en ti. Más de lo que imaginas. El chico palideció. Nunca había hablado de ese regalo con nadie, ni siquiera con Paom. Sabía exactamente cómo sus manos, sus hierbas, sus palabras lograron cerrar heridas que se suponía que matarían o protegerían de enfermedades que otros llamaron castigo. Divina. Solo Matriona, años antes, cuando su don había despertado a los 10 años, le dio. Reveló la verdad, es un regalo de curación, muchacho. Nace dentro de ti como una luz verde que pocos ven. Pero también le advirtió, escóndelo. Utilice decocciones para mascarilla. Hay hombres que te encerrarían en una jaula por eso. O peor, te quemarían. Por mago. Danila apretó la escultura del alce hasta que le dolieron los nudillos. Incluso si vieras mi regalo, dijo con voz firme a pesar del temblor en sus manos. No seré esclavo de nadie. No el tuyo. El chamán estalló en una carcajada tan fuerte que las paredes de madera de la casa parecieron estremecimiento. Bien. Exclamó golpeando sus rodillas con las manos. Sospechoso y testarudo.
Justo lo que necesitas ser. Su rostro surcado de arrugas que parecían mapas. De antiguas batallas suavizadas. No soy tu enemigo, muchacho. Soy el último en darte. Te ayudará a levantarte antes de que el mundo te derribe. Extendió su mano, callosa y fuerte. Y Danila creyó. Tal vez aún encuentres tu destino, murmuró el chamán, mientras el fuego en él. La chimenea crujía como huesos secos bajo los pies. Pero ya basta de pánico inútil. María estalló en lágrimas silenciosas, sus hombros temblaban como hojas al viento. Fue entonces cuando Pilageia se acercó, su sombra se extendía sobre el suelo de tierra. Latía como un presagio. Ve, Egoruska, dijo con voz áspera pero firme. Cuida de Matvei. No sé. ¿Qué hace este niño con esa ardilla herida? Las mejores cosas para. ¿Qué hacer que quedarse aquí y escuchar a las mujeres llorar? Egor se levantó de un salto, aliviado de escapar de aquella tensión asfixiante. Los dos. Estaban solos y entre suspiros y palabras entrecortadas, se deshacían hilos de dolor. Los viejos, aquellos que solo las mujeres entienden y los hombres fingen no ver. Como prometió, Egor envió a Matvei a la escuela. Y a finales de los 30 el chico se fue. A la ciudad. Se matriculó en el instituto médico, donde su regalo quedó guardado. Como un secreto de familia, enterrado bajo capas de dedicación y silencio. Tú. Los profesores no escatimaron elogios, sedientos de conocimiento, manos firmes. Mente aguda. Le auguraban un futuro brillante a aquel joven de origen humilde. Cuyos ojos todavía tenían el brillo de los bosques lejanos. Pero el destino, como siempre, teje sus trampas con hilos de envidia y poder. Alexei Barin, compañero de clase de Matvei, era todo lo contrario, ropa demasiado cara. Para un estudiante, una pequeña sonrisa que parecía un cuchillo entre los dientes y notas. Eso solo no se hundió porque su padre, una figura influyente en el partido, lo mantuvo a flote como un barco con agujeros. Para él, Matvei fue un insulto. Vendedor ambulante, un campesino ignorante que además hablaba con acento y expresiones arcaicas, como si la patria se apegara a las palabras. Barin no perdió oportunidad de provocarlo, pero Matvei ignoró sus púas como si alguien se alejara. Vuela en verano, no hay odio, solo un gesto cansado. Hasta que la guerra llegó antes de tiempo, disfrazada de amor. Liza Boronina, alumna del curso paralelo, fue una de esas mujeres que hicieron a los hombres olvidarse de respirar, cabello tan oscuro como una noche de diciembre, ojos que brillaron con la misma intensidad con la que los discursos que pronunció. Como un komsomolista ejemplar. Excelente estudiante, activista incansable, tenía el don de hacer que incluso las causas más áridas parezcan poesía. Y entre los dos pretendientes él. El ambicioso Barin con sus regalos caros y su mirada posesiva, y Matvei con su simplicidad que no pedía permiso para ser genuina, fue en esto último donde prestó su atención. Me gustó su forma de hablar, sin artificios, la forma en que tus manos, gruesas, para su trabajo sostenían los libros como si fueran herramientas sagradas. Barin por otro lado, la asustaba. Su arrogancia era una armadura, y los regalos que le dio. Empujados relojes, pañuelos de seda, olían a transacción, no a afecto. Él quiere. Compra lo que no puedes tener, pensó mientras apartaba suavemente otro placer no deseado. En el tercer año, Matvei se atrevió a invitarla a pasar las vacaciones en su cutor. Describió la taiga con tanta viveza que Liza se perdió entre los árboles que susurraban y ríos que cantaban. Aceptó sin dudarlo. Barin, al enterarse, perdió su poca compostura le quedaba. Ríndete de ella, escupió arrinconando a Matvei en los pasillos del instituto con el rostro rojo de ira. Oh, te juro que te haré desaparecer de aquí. Matvei se limitó a mirarlo, la calma ardía en sus ojos como brasas bajo el fuego. Gris. No es tuyo para dar o recibir. La amenaza de expulsión flotaba en el aire como una espada, pero Matvei no retrocedió. Se fueron como enemigos jurados, con el odio de Barin alimentándose de sus propia impotencia. En Kutor fueron recibidos con la cálida hospitalidad de quien tiene poco.
Pero lo dan todo. Pero la guerra no se hizo esperar. En junio de 1941, el mundo se partió por la mitad. Y ambos, Matvei y Varin, corrieron hacia la ciudad directamente a la alistamiento. Los familiares de Matvei no intentaron detenerlo, solo tu abuelo, con la voz ronco como quien ya ha visto demasiado, advirtió. La guerra es dolor, sangre, heridas que gritan. No podrás contenerte, lo sé. Sus dedos, entrelazados como raíces, apretaron el hombro de su nieto. No te lo pido. Dale la espalda a los que sufren. Solo te digo, no pierdas la cabeza. Matvei entendió. Prometió cautela, aunque sabía que algunas promesas son hecho para ser roto. En la ciudad, el reencuentro con Varin era inevitable. Gracias a las conexiones de su padre, Alexei. Se había instalado como secretario de la comisión médica de la oficina de alistamiento. Un puesto estratégico para un cobarde. Al ver a Matvei, sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¡Qué coincidencia, Derevenschina!, susurró mientras manipulaba papeles con. Fingió indiferencia. Parece que el frente necesita manos hábiles, pero no. Corazones suaves, asterisco. En menos de una semana, Matvei fue destinado a un hospital de campaña en primera línea. Liza, por orden del médico, fue internada en el hospital de la ciudad. Varin garantizó que mientras estuviera a salvo en su torre de marfil, Matvei enfrentaría el infierno y que Liza nunca sabría la verdad. Porque la guerra, después de todo, también se trata de pequeñas traiciones. La puerta de la isba crujió bajo el peso de la nieve que se acumulaba en el umbral. En el interior, el aire estaba cargado del aroma de hierbas secas, cera de velas y algo más, un aroma antiguo como si las propias paredes contuvieran siglos de secretos curativos. La mujer que los recibió, alta y de espalda recta como un pino siberiano, había los mismos ojos grises que había heredado Matvei, penetrantes, como si no vieran nada. Solo la carne, sino el alma debajo de ella. Entonces eres nieta de nuestro Matvei Danilovich, dijo sin dudar. Mientras sus manos ásperas, pero sorprendentemente cálidas, rodeaban las de ella. Lisa. Bienvenidos al lugar donde la tierra aún recuerda cómo curar las heridas. No había ningún juicio en esos ojos. Ni siquiera cuando Lisa, con la voz quebrada por él. El peso de meses de silencio, confesó la verdad sobre el niño que llevaba. La abuela de Matvei, babushka Nina, como insistían en que la llamara, se limitó a asentir. Como si ya lo supiera. Como si la sangre de Antipov llevara no solo el don de sanar, pero también la capacidad de reconocer lo ahora invisible. No es culpa de la muchacha, murmuró el viejo Mitya, mientras afilaba el fuego en él. Chimenea con un trozo de madera que parecía el bastón de un druida. Es del mundo. Eso permite que lobos como este Varin caminen entre nosotros vestidos de ovejas. Lisa no lloró. Ya había derramado todas las lágrimas posibles en sus brazos. Klavdia Vasilievna, la noche en que el miedo y la vergüenza la ahogaron como una mano sobre la boca. Ahora solo quedaba una extraña calma, como la que precede a la tormenta cuando el aire se vuelve tan pesado que hasta los pájaros se callan. Los días en Kutor Danilov transcurrían como miel espesa. Las mañanas empezaban con infusiones de hierbas que la babushka Nina preparaba mientras cantaba canciones en un dialecto tan antiguo que Lisa apenas entendió las palabras, pero sintió su significado en entrañas. Por la tarde, Mitya la llevó a caminar por el bosque y le enseñó a reconocer las plantas que aliviaron el dolor, la de allí, la que tiene la forma de hoja. Corazón es para los de corazón quebrantado, este con espinas es para los que necesitan defender. Por la noche las mujeres del Kutor se reunían a su alrededor con las manos. Mujeres callosas tejiendo ropa diminuta mientras cuentan historias de nacimientos. Tiempos difíciles de niños que nacieron bajo bombardeos, de madres que encontraron fuerza donde no debería haber ninguno. El cuerpo me recuerda, dijo uno de ellos, a una viuda cuyos 3 hijos habían muerto en Stalingrado mientras pasaba los dedos por el vientre redondeado de Lisa. Él recuerda cada golpe, cada caricia, cada traición.
Pero también recuerda cómo renacer. Y entonces una mañana de principios de septiembre, cuando el viento aullaba entre las. Con la trompa como un lobo hambriento, comenzó el dolor. No fueron los gritos que Lisa. Ella esperó, eran olas silenciosas que la arrastraban a un lugar donde solo ella existía. Oscuridad y una fuerza primordial que la empujó hacia adelante. Babushka Nina no. No permitió que nadie más entrara a la habitación. Solo ella, sus manos firmes y la voz que. Susurró palabras en un idioma que sonaba como el crepitar de llamas. Empuja a Detka. No por el hombre que te hizo esto. Empuja por la chica que ya está allí. Luchando por respirar. Y cuando el primer grito rasgó el aire, agudo, furioso, vivo, Lisa lo supo sin saberlo. Sombra de duda, que ese niño no soportaría el peso del pecado de su concepción. Sí, llevaría el nombre que ella había elegido en las noches de insomnio, mientras miró las estrellas sobre Siberia, Nadezhda. Esperanza. Porque al final hasta las guerras terminan. Incluso los inviernos se derriten. E incluso las traiciones más crueles pueden, contra todo pronóstico, dar origen a algo puro. El abuelo Egor se acercó a ella con pasos lentos, como si cada movimiento llevaba el peso de décadas de sabiduría. Tus ojos, llenos de arrugas, profundos como los senderos de la taiga, se fijaron en Lisa con una ternura que solo lo saben los viejos, el que ha visto demasiado para sorprenderse, pero todavía cree en el milagro. Escucha, hija mía, dijo con voz áspera como la corteza de un abedul, pero caliente como pan recién salido del horno. Quédate con nosotros por un mes. Recupera tú fuerzas, regresa a la ciudad cuando estés listo. La pequeña Olenka se queda con nosotros. Puedes visitarlo cuando quieras. Y no te preocupes, le dio unas palmaditas. Su hombro firme como un roble siberiano, hemos criado más niños que dedos de mis manos. Lisa se tragó las lágrimas. No eran lágrimas de debilidad, sino de ese doloroso alivio que viene cuando alguien te sostiene el mundo, aunque sea por un momento. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en las trincheras donde bailaba la muerte. Mientras bailaba el vals con los vivos, Matvey escribió cartas que nunca obtuvieron respuesta. Tus manos, acostumbrados a suturar heridas y salvar vidas, temblaban al sostener la pluma. La línea era un grito ahogado, cada sello una promesa lanzada al viento. ¿Por qué ella dejó de escribir? La pregunta lo carcomía como ácido, día tras día, mientras arrancó balas de cuerpos destrozados y escuchó los gemidos de los moribundos. Efim Andreyevich, el viejo médico judío que olía a yodo y a libros viejos, lo miró en silencio. No hacía falta ser un genio para ver que ese chico de ojos oscuros y manos firmes llevaban un dolor que ni siquiera la guerra podía explicar. Hasta que una noche, tras salvar a un soldado que debería haber muerto 3 veces el anciano llamó a Matvey para hablar. ¿Qué te pasa, muy malchik? Preguntó ofreciéndole un vaso de samogón, que ardía como fuego líquido. No finjas que no veo. Escribes cartas como si fueran la última confesión, pero no llega respuesta. Matvey apretó demasiado el vaso. El vaso crujió. Es Lisa, admitió con voz ronca. Nos conocimos en la universidad. Ella se quedó en Leningrado. Intercambiamos cartas hasta hace 6 meses. Entonces nada. Ni uno. Línea. Se rió sin humor. Incluso mi hermano escribió diciendo que no sabe nada. Viven en el medio de la nada, el trabajo siempre ha sido una lotería, pero ahora, tú. Puño golpeó la mesa. Ahora es como si hubiera desaparecido. Efim Andreyevich se acarició pensativamente la barba gris. Luego, con un suspiro que parecía cargar con el cansancio de todas las guerras, le dio una palmada en el hombro a Matvey. O no recibe tus cartas, o dudó. O algo le impide para responder. Pero no pienses en lo peor. Quizás la trasladaron. Quizás esté enfermo. Sus ojos, tan astutos como los de un viejo zorro, brillaron.
O tal vez, ella. Estar esperando por ti. McVeigh levantó la cabeza. ¿Qué? Se merece un descanso, doctor. El anciano sonrió dejando al descubierto unos dientes amarillentos. Por tiempo. Y tengo suficiente autoridad para arreglar esto. Ir. Encuentra tú. Respuestas. ¿Pero los heridos? Protestó McVeigh, sintiendo ya su corazón acelerarse. Nos dimos la vuelta. Efim levantó una ceja. ¿O crees que solo tú lo sabes? Salvar vidas aquí. El destino, cuando decide moverse, lo hace con la precisión de un cirujano. Hace menos de una semana, McVeigh estaba en el tren con su licencia en el bolsillo. Abrigo militar y su corazón latía tan fuerte que sentía como si quisiera romperle las costillas. Cada kilómetro lo acercaba más a Lisa, o a una verdad que podría destruirlo. Y entonces, como si el universo hubiera orquestado cada segundo, la primera cara que vio al bajar del tren era la de Klavdia Vasilevna, la jefa de enfermeras del pabellón infantil. Con sus ojos de águila y su pañuelo siempre impecablemente atado. Lo siento, McVeigh se quitó la boina y su aliento formó nubes en el aire helado. Ah. ¿Conoce a Lisa Boronina? Klavdia lo miró de arriba a abajo como si pudiera leer su alma a través de sus ojos. Uniforme raído. ¿Y tú estarías? McVeigh. Un amigo. La vieja enfermera dejó escapar un gruñido que podría haber sido una risa o una advertencia. Bien. Venga conmigo. Cruzaron el patio del hospital, donde unos niños pálidos miraban por las ventanas. Los rostros marcados por la guerra. Klavdia lo condujo a un pasillo estrecho, una puerta. Discreto. Espera aquí, ordenó, señalando un banco de madera desgastada. Iré a buscarla. McVeigh obedeció, pero cada segundo fue una tortura. Hasta que se abrió la puerta. Lisa estaba allí. Sus ojos, que alguna vez fueron tan brillantes como el hielo bajo el sol de invierno, ahora estaban hinchados y rojos. Estaba temblando como si el simple hecho de respirar le hiciera daño. Cuando McVeigh dio un paso adelante, ella retrocedió como si fuera un fantasma. McVeigh, su nombre salió como un lamento. No pensó. Cruzó la distancia entre ellos y la envolvió en sus brazos, sintiendo su. El cuerpo se sacude con sollozos ahogados. Por un momento fue como si el mundo se detuviera. Solo estaban ellos, su dolor, la confesión ardiendo en sus labios. Hasta que Lisa lo empujó. Soy tan culpable, se atragantó, las palabras salieron en fragmentos. Entonces. Culpable de todo. McVeigh le sostuvo la cara entre las manos, obligándola a mirarlo. ¿De qué estás hablando? Y entonces, entre lágrimas y suspiros temblorosos, se lo contó. Todo. La traición. El niño. El miedo a perderlo para siempre. Cuando terminó, McVeigh no dijo nada. Solo la miré durante mucho tiempo. Momento como si memorizara cada línea de su rostro devastado. Después. Preguntó con una calma que la asustó. ¿A qué hora terminas tu turno? Por la noche. Entonces te espero. Y sin decir más, se dio vuelta y se fue, dejando a Lisa con el corazón en la garganta y la certeza de que esta vez no habría perdón. Pero McVeigh no se fue. Se dirigió al cuartel de reclutamiento, donde el destino, en uno de sus crueles caprichos, puso a Alexei Varin en su camino. El hombre que una vez había sido su rival ahora vestía un uniforme impecable, su sonrisa arrogante de alguien que siempre se sale con la suya. Al verlo, Varin palideció, no por miedo, sino porque reconoció la furia en los ojos de McVeigh. Una furia que no pedía justicia. Pidió sangre. Thrabswy Liosa, McVeigh escupió el nombre como si fuera veneno. ¿O debería llamarlos Vinya? Varin rió nerviosamente ajustándose los guantes. ¿Viniste por tu Lyubovnitsa? ¿No fue ella quien ofreció droga? Su tono era luz, pero los ojos traicionaron el miedo. Ella sabía muy bien lo que quería. Productos. Protección, ya N.E. Vinovat. Algo dentro de McVeigh se rompió. Recordó al oso herido en la taiga hace años.
De sangre oscura extendiéndose. En la nieve. De la lección que le había dado su abuelo, a veces la misericordia está en detenerla. Sufrimiento. Su mano derecha hormigueó. Un toque sería suficiente. Un solo toque y el corazón de Varin dejaría de latir. Pero entonces Matvei vio, más allá de la arrogancia, más allá de la cobardía, el reflejo de sí mismo. En los ojos del otro, la sombra del hombre en el que podría convertirse si cediera a esa. Odio. Escupió a los pies de Varin. No vales la bala que gastaría, dijo con voz gélida. Ni siquiera el aire que. Respirar. Y se fue dejando atrás a un hombre que por primera vez en su vida, sabía lo que era. Tener miedo. Afuera el viento cortaba como cuchillas. Matvei respiró hondo sintiendo el frío. Quemar tus pulmones. Todavía le quedaba una última misión. Efim Andreyevich le había pedido que llevara noticias a su familia. Y lo más importante para entregar un paquete pequeño envuelto en tela gastada, con olor a hierbas y recuerdos. Pero antes de eso, había una promesa que cumplir. Por la noche cuando Lisa salió del hospital, él estaba allí. Apoyada en las puertas, la alondra. Vacío colgado sobre su hombro, su rostro iluminado por la luz amarilla de las farolas. Ella se detuvo. Matvei se acercó y sin decir palabra, le tomó la mano. Llévame a casa, dijo. Quiero conocer a tu familia. Y cuando Lisa, aturdida, lo condujo por la calle oscura, mientras la nieve caía en copos silenciosos, supo. Eso no fue perdón. Fue algo mucho más raro. Una segunda oportunidad. La precaria calefacción del cuartel temporal, donde se improvisan burzuiki. Luchó contra el hielo, no era nada comparado con el fuego que ardía en el cofre de Matvei cuando el camión lo dejó al principio de la carretera hacia Kostiliovka. A partir de entonces, fueron sus propios pies los que lo llevaron, primero corriendo por la nieve. Compactado, luego arrastrándose por el sendero del bosque que serpenteaba hasta el Kutor. El sudor le corría por la frente a pesar del frío, le ardían las piernas y le dolía el pecho. Pero ningún cansancio pudo borrar la sonrisa que se estiró en sus labios cuando, finalmente, irrumpió por la puerta de la casa de su padre. En el interior, el mundo se había detenido. Alrededor de la larga mesa, la misma que había visto a generaciones de antipop. Debatiendo entre la vida y la muerte estaban todos allí, el abuelo y la abuela, Ludmila con sus 3 niños, María con el bebé en brazos. Cuando Matvei, sacudiéndose la nieve de su botas traspasé el umbral, el silencio se hizo tan denso que se podía cortar con un cuchillo de un bisturí. Entonces, como si se hubiera roto un hechizo, la abuela Pilajeya fue la primera en ponte de pie con los ojos húmedos y las manos extendidas temblorosas. María pasó al niño, a su abuelo y se arrojó sobre su hijo. En cuestión de segundos, quedó envuelto en un torbellino de brazos, lágrimas y risas ahogadas, algunos llorando de alegría inesperada, otros sintiendo como si quisieran asegurarse de que no fuera un espejismo, que la guerra no lo había devorado. Bajo ese mar de mujeres, Matvei buscó con la mirada al único hombre que aún no se había movido. El abuelo Egor Panteleyevich permaneció sentado en el amplio banco, el bebé en brazos, frente a una máscara de piedra. Hasta que con un profundo suspiro se puso de pie. Le entregó el niño a su hija, se ajustó la camisa y avanzó con pasos lentos. Como si cada uno de ellos pesara una década. Zdravstvui Vnuchok, murmuró con voz áspera como la corteza de un abedul. Que él. Los dioses te den 100 años de salud, abuelo, respondió Matvei, y cuando sus brazos cerrado alrededor del anciano, supe que finalmente estaba en casa. Lo que siguió no fueron solo abrazos. Fueron horas de conversaciones en la mesa, donde el fuego de la chimenea crepitaba en sintonía con las duras palabras intercambiadas entre el abuelo y nieto. Se habló del hijo de Lisa, de ese pedazo de futuro que, contra todo pronóstico, probabilidades, nació de las cenizas del pasado. Se habló de Lisa, cuya sombra aún bailaba entre ellos como una presencia viva. Y por último se habló de la venganza que
Casi había consumido a Matvey, del cuchillo que no dejó hundirse en la carne de otro. Hombre. Nuestra fuerza viene de la naturaleza, Matvey, dijo el abuelo, mirándose las manos, estriadas como troncos antiguos. Y la naturaleza, muchacho, es como el fuego. Puede calentar una casa o reducir un bosque a cenizas. El don de la curación es el mismo. Cosa. Podemos quitar la enfermedad de un cuerpo o quitarle la vida. La elección es nuestra. Hizo una pausa, sus ojos húmedos reflejaron las llamas. Me alegro que hayas elegido no mancharse las manos. Y el niño sacudió la cabeza. Ella no. No tiene culpa. Esa bolia tuya será toda una chica. Matvey bajó la cabeza. Sabía que esas palabras eran más que la absolución. Fueron una bendición. Y si quieres a Lisa, prosiguió el abuelo, mirándolo ahora directamente entonces. Protegerla. Cuando esta maldita guerra termine, tráela aquí. Construiremos casa para ti. Ya lo hemos decidido. Al día siguiente Matvey partió hacia el frente. Pero algo había cambiado, la guerra, que antes parecía eterno, ahora tenía fecha de caducidad. Y cuando los cañones finalmente se quedaron en silencio, él no dudó. Regresó a los lugares donde la sangre había regresado. Sagrado, directo al hospital infantil donde empezó todo y donde Klavdia Vasilievna, al verlo, se llevó las manos al pecho como si viera un fantasma. Matvey. Vivo. Ellos son. Exclamó con los ojos brillantes. Pero Lisa suspiró. Hace 2 días partió hacia Kutor. No necesitaba oír nada más. Le agradeció a la vieja enfermera con un abrazo. Mano y se escapó con el corazón latiendo al ritmo de una promesa incumplida. El camino a Kostiliovka se conocía como las propias cicatrices. Lo maté. Viajó con la avidez de un hombre que, después de años de hambre, finalmente se sienta en la mesa completa. El aire de la taiga llenó sus pulmones, limpio y penetrante, mientras los aviones, los que había forjado en las trincheras, entre disparos y silencio, tomaron forma en su mente. Ya no eran los sueños de un soldado, eran los cimientos de un futuro. Y él. Recé para que Lisa los compartiera. Porque entre las cartas que le había enviado a su abuelo, había una confesión, cuéntale la verdad sobre el regalo de los Antipop. No quería más sombras entre ellos. Y luego estaba el chetocol, la valla de troncos que marcaba el borde del Kutor. Matvey aceleró el paso y entonces se abrió la puerta de la valla. Una pequeña figura irrumpió, se detuvo de repente cuando lo vio, y luego, como si un resorte la hubiera atrapado. Disparó, saltó en su lugar, gritando. ¡Papá! Lisa apareció detrás de ella, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta. Las lágrimas vinieron. Sin previo aviso, quemando los ojos de Matvey mientras se arrodillaba para recoger el chica en brazos. Y cuando Lisa se arrojó sobre ellos, el mundo, ese mismo que la guerra había tratado de destruir, finalmente se unieron. Se acercaron los demás habitantes del Kutor, Pavel, que había regresado hacía 2 años con un brazo lisiado que, como bromeaba, le había convertido en medio curandero, niños, ancianos. Todos aquellos que la guerra había salvado. Pero esa noche, cuando el ruido de la recepción se desvaneció y el Kutor se quedó dormido, Matvey y Lisa se quedaron solos en el patio. Bajo un cielo estrellado que parecía cosido solo para ellos. Tengo planes, dijo en voz baja, sus manos alrededor de las de ella. Deseo construir una clínica en Ponesky, el pueblo más grande de la región. Nada grandioso, pero con un espacio para niños. Hizo una pausa. Para que ninguna madre tenga tener que elegir entre la vida de su hijo y su propia cordura. Lisa no dudó. Apoyó la cabeza en su hombro y su sonrisa iluminó la oscuridad. Entonces eso es lo que haremos. Pero cuando compartieron la idea con Egor y Pavel, los dos intercambiaron una mirada. Será difícil, refunfuñó Pavel, rascándose la barba. La región todavía está de rodillas. Nadie pensará en los hospitales cuando la gente apenas tiene dónde vivir. Aún así lo intentaré, insistió Matvey.
Efi Andreyevich prometió ayudar. Y. Lisa tiene contactos en la ciudad. Efi Levin los recibió con un abrazo que valió más que 1000 palabras. El viejo judío, que durante la guerra había aprendido a ver en Matvei no solo un estudiante brillante sino también un hombre capaz de doblegar el destino, escuchó la propuesta y aceptó. Mati dijo con los ojos brillando detrás de sus gafas, la idea es magnífica. Pero. Levantó un dedo. Primero debes terminar la universidad. Nadie tomará en serio 2 estudiantes. Él sonrió. Pero cuando lo hagan tendrán mi apoyo. Incondicional. El golpe dolió pero fue justo. Matvei y Lisa intercambiaron una mirada de resignación. No hubo atajos hacia lo que querían. Y sin embargo en el camino de regreso al instituto encontraron uno. Porque la guerra, además de destruir, le había enseñado al mundo una cosa: cuando la urgencia llama a la puerta, la burocracia despeja el camino. Así, entre una parada y otra, entraron en la oficina de registro de la ciudad. Media hora más tarde salieron de allí como marido y mujer. Mujer, los anillos improvisados, las sonrisas tan amplias que duelen. Pero el destino, como siempre, tuvo sus ironías. Cuando entraron al instituto de la mano y todavía ebrios de felicidad, encontraron con él, Alexei Barin. El aire se congeló. Lisa palideció. Matvei sintió que le hervía la sangre. Barin los miró con una sonrisa torcida, sus ojos fríos como el acero, antes de desaparecer en la habitación. Pasillo sin decir palabra. No le hagas caso, susurró Lisa, apretando su brazo. Matvei asintió. Pero ambos lo sabían, algunas sombras no desaparecen solo porque cerramos los ojos. Y Barin, con su sed de venganza, fue uno de ellos. La implementación del proyecto fue solo el comienzo. Entregas de materiales, caminos, personal, equipo, todo fue meticulosamente planeado. Matvei no tenía dudas, el mayor Barin había orquestado cada detalle para sepultar su iniciativa. Justo en la primera reunión. Y funcionó. La mayoría de la comisión siguió la votación del camarada Barin. El veredicto fue unánime, no. De vuelta en el cutor de Danilov, Matvei y Lisa llevaban más que él. Frustración, llevaban el peso de un sueño aplastado. No había alternativa, aceptaron. Empleos en la ciudad. Él en la sala de adultos, ella en pediatría. Fue allí, entre los pasillos estériles del hospital, que Matvei conoció a la madre de Alexei Barin. María Pavlovna era todo lo contrario de su hijo, una cirujana brillante, una mujer con manos. Corazón firme y generoso, tan dedicado a la medicina que parecía respirar bisturíes y gases. Matvei no pudo conciliar esa figura con el monstruo en el que se había convertido Alexei. Regresó. ¿Cómo podría crecer una rama podrida de un árbol tan sano? Una noche, durante un turno agotador, él se abrió a ella. Habló de la clínica de Kutor, de la necesidad apremiante de los rostros que dependían de ella. María Pavlovna escuchó con ojos brillantes, prometió ayuda. Y entonces, como un idiota, Matvei se fue. Escapar de la verdad sobre la reunión. Sobre su marido. Sobre el cuchillo que clavaron detrás del proyecto. Después se maldijo a sí mismo 1000 veces. Pero las palabras, una vez liberadas, no regresan al boca. No pasó mucho tiempo. Alexei Barin apareció en el hospital vestido con la soberbia de alguien. Sabes que tu apellido abre todas las puertas. Agarró a Matvei por el cuello, sus dedos hundiéndose en la carne como garras. Godionis, ¿pensaste que podrías meterte con mi familia? Eso podría arrastrar mi madre por tu mierda. Lo haré para los dos, tú y tu esposa. Sucio, sal de aquí. Te arrepentirás de haber nacido. Matvei no retrocedió. Los nudillos se pusieron blancos. Quita tus manos de mí, rojo. Tu padre puede ser intocable, pero tú no. Sustos. La amenaza flotaba en el aire como veneno. Matvei pasó noches sin dormir, torturado.
De preocupación, por María Pavlovna, por Lisa, por el futuro que se estaba desmoronando. Alquilaron una pequeña habitación en la ciudad y regresaron al Kutor los fines de semana. Como quien busca aire después de ahogarse. Cuando le contó a Lisa sobre la reunión, ella palideció. Matveyuka, ¿y si nos rendimos? Contra el Barín no tenemos ninguna posibilidad. No lo sé, murmuró con los puños todavía doloridos. Pero no está bien. No es justo. ¿Has visto cuántos niños y ancianos mueren camino a la ciudad? ¿Cuántos? Las madres lloran porque la ayuda llega tarde. Lisa suspiró jugando con los dedos con el borde de su chal. Lo sé, Lyubimi. Pero no se detendrán. Nos odian. No, María Pavlovna, corrigió Matvey obstinadamente. El primer mes después de la pelea fue una espera tensa. Con cada paso en el hospital, Matvey esperaba el golpe. Pero lo que vino fue peor. María Pavlovna dimitió. La mujer que vivía para la medicina, que operaba con manos de santa, se fue sin explicaciones. Silencioso. Como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Pasaron 3 meses. El invierno llegó con dientes afilados, vientos cortantes. Heladas que quemaban la piel, ventiscas que se tragaban caminos. Matvey y Lisa. Les costó llegar a Kutor durante las vacaciones de Navidad. Trajeron regalos, arreglaron. Con Vanja, prima de Lisa y conductora de Promtork, que los dejaría en la bifurcación. A Ponezca. Con mochilas a la espalda y raquetas de nieve en los pies avanzaron. A través de la estepa blanca. Matvey acostumbrado, Lisa ya entrenada por él. Se rieron, planearon. Sus rostros quemados por el frío. Se detuvieron en Paniski para descansar. Continuaron. Llegaron a Danilov por alrededor de las 5, exhausto, con las mejillas rojas de hielo. La casa se los tragó. Abrazos, la pequeña Olía se aferraba a ellos como una rebaba, toda la familia Antipop. Reunidos. Faltaba un día para el año nuevo. Mientras las mujeres decoraban el árbol. Efim Andreyevich, el viejo Levine, comentó con Leonid Petrovich Barín, encontrado por casualidad en la administración. No tienes buen aspecto, Leonid Petrovich. Ojeras, hombros caídos. Da mi mensaje. A María Pavlovna. Es una pena que hayas dejado el hospital. Barín lo miró con los labios apretados. No lo sabes. La voz se quebró, áspera. Masa está enferma. Incurable. Tomé a los mejores médicos. Nada ayudó. Intentó pasar, pero Levine le agarró del brazo. Esperar. Quizás pueda ayudar. ¿Tú? Barín se rió amargamente. Si las luminarias de la ciencia no pudieron hacerlo, ¿qué? ¿Será suficiente un médico provincial jubilado? No subestimes la taiga, respondió secamente Levine. Lleva a María Pavlovna a la Danilov Kutor. Ahora. Barín vaciló. Pero en los ojos, entre la ira, una chispa de esperanza. Habla, ordenó. Ir. Antes de que sea demasiado tarde. Mientras las mujeres Antipop discutían el menú de la cena, los hombres preparaban el casa para la fiesta. Vitya, el hijo mayor de Lyudmila, fue enviado a buscar una tableta. En el granero. Apenas abrió la puerta y volvió corriendo. Deduska, hay gente afuera. Traen a alguien. La puerta se abrió de par en par. Una figura alta, envuelta en una bufanda, bloqueaba la luz. ¿Cuándo? La tela cayó, Matvey lo reconoció, Barín, el padre. Los ojos rojos, la voz quebrada. Pomojitis. Y luego rompió a llorar. Entraron 2 hombres con una camilla cubierta de piel. Otros 2. Seguido. Matvey susurró algo al oído de Efim. Nadie en la casa se sorprendió. En la taiga sabían cómo lidiar con la muerte, caminaban de la mano con ella. Los niños fueron retirados. Las mujeres se dispersaron. Los hombres soltaron el mesa grande ordenándoles que colocaran allí el cuerpo. Cuando las pieles estaban
Al retirarse, Matvey reconoció a María Pavlovna. ¿Quién es de la familia?, preguntó Efim. Yo, respondieron dos hombres. Uno de ellos fue Alexei Varin. Quédate, dijo Efim a su padre. Ustedes, váyanse, ordenó a los demás. Desvistieron a María Pavlovna casi por completo. Tres hombres de la taiga, Efim, Matvey. Pasaron sus manos sobre ella, murmurando palabras antiguas. Varin miró, conteniendo la respiración. Alexei, escéptico, se apoyó contra la pared, venciendo el cansancio. Desconfianza. Amaba a esa mujer. A todos les encantó. Quizás no fueron el mejor marido. El mejor hijo. Pero no había nadie más cerca, ningún alma más preciosa que esa frágil Bruna, cuyo cabello ya era plateado en las sienes. Alexei se sentó en el banco junto a la puerta, se quitó el sombrero y se secó el sudor. Posteriormente él. Snegostupi. Apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. Habían ido a Kostiliopka llenos de dolor. La mitad del camino lo recorrió en un vehículo todoterreno, conducido por su padre en él. Geólogos con la terquedad de quien no acepta un no por respuesta. Después, solo él. Sus propios pies y su fuerza de voluntad los llevaron hacia adelante. Llevaron la camilla entre. Él mismo, cambiando de lugar cada vez que le fallaban los brazos, le ardían los hombros o el frío. Un poco más profundo. Los vecinos de Kostiliopka, al enterarse de la desgracia que les había traído. Hasta entonces no dudaron, les entregaron Snegostupi sin pedir nada a cambio. Él era. Fue entonces cuando Alexei se fijó por primera vez en Matvey. Ahora lo miraba con una sonrisa irónica en los labios, incrédulo. Esos brazos delgados, esas manos de ciudad. ¿Podrían salvar a su María? El anciano interrumpió el examen del paciente y se volvió. Si es para el mayor de los Varin, su voz es tan profunda como el invierno fuera de los muros. La enfermedad es persistente. Resiste con uñas y dientes. Tendremos que dejarla a nosotros. Por unos días. ¿Pero usted garantiza que sanará? La pregunta de Alexei salió temblorosa, casi. Un lamento. No somos dioses, respondió secamente el anciano. Pero haremos todo lo que podamos. Está a nuestro alcance. Pilajeya, haz espacio para los invitados. No tiene sentido. Al vagar por la taiga de noche. Pavel, lleva a los niños a tu casa. Matvey, aléjate. Deber. Todavía tengo trabajo aquí. Pavel fue en busca de su esposa e hijos. Los Varin y sus compañeros tomaron abrigos pesados, preparándose para seguir al viejo Matvey a la habitación donde estaría instalado. Pero entonces, desde la habitación de al lado, irrumpió una pequeña sombra, una niña presionándose contra las piernas de Matvey, con los ojos muy abiertos y ojos sospechosos fijos en los adultos. «Papá, ¿puedo quedarme contigo?», susurró tan bajo que apenas se escuchó. Alexei se estremeció. Miró al niño y en un instante comprendió todo. ¿Por qué detrás de ella surgió Eliza? Se acercó a su marido, tomó la mano de su hija y murmuró algo. En la oreja lo besó en la mejilla y sin siquiera mirar a Varins, le rodeó la cabeza con los brazos. Chica con su abrigo de piel y se fue, cerrando la puerta detrás de ella. El silencio que siguió fue tan denso que pareció cortar la piel. Hasta que el viejo lo rompió con una seca orden. Vamos. Hay trabajo por hacer. Y los curanderos reanudaron su batalla. Al amanecer, cuando las primeras luces grises rompieron el cielo, los invitados se despertaron. Les sirvieron té caliente para el camino y los empujaron de nuevo al frío. Alexei intentó resistir, discutir, pero el viejo se mostró implacable. Esto no es ni una enfermería ni un sanatorio. Vuelve a casa. Tu esposa se queda con nosotros. Y no haré ninguna promesa. Su voz bajó casi un gruñido. En la ciudad. Usted ordena. Aquí es mi ley. Sin ceremonias, le dio un suave empujón hacia la puerta. Tan pronto como los visitantes se marcharon, los Antipov trasladaron a María Pavlovna a una
Habitación minúscula, reservada para los casos más graves. Matvey se quedó a su lado. María Pavlovna, sé que me oyes, murmuró, acariciando su mano, que yacía inerte sobre la manta. Ayúdanos un poco y la sacaremos de esta. Las pestañas de la mujer temblaron. Un suspiro profundo y prolongado llenó el aire. Mientras tanto continuaban los preparativos para el año nuevo. Piroskis dorados en el horno. La carne se asó en generosas rebanadas, se prepararon ensaladas sencillas, conservas. Abierto. El viejo Yegor preparó personalmente una decocción amarga para la enferma. Intercambiaron palabras en voz baja con Matvey, palabras que solo ellos entendían. Cuando Matvey finalmente se liberó, Eliza se acercó con los ojos cansados pero la rostro sereno. Matvey Kik, ¿cómo está? Muy débil, admitió, pasándose una mano por la cara. La enfermedad la agotó. Hay problemas de sangre, pero es todo el cuerpo, está agotado de luchar. Hizo una pausa. Si quieres, habla con ella. Ella escucha todo. Voy a descansar un poco. Elisa asintió. Matvey la besó en la frente antes de alejarse. 3 días. 3 días en los que Matvey y el anciano tejieron hechizos con hierbas, palabras y entrega el cuerpo inerte de María Pavlovna. Luego él y Eliza partieron hacia el trabajo, dejando a la mujer al cuidado de Yegor y Pavel. Pero ya había señales, un tímido rubor en las mejillas, la respiración menos entrecortada. Incluso se tragó 5 cucharadas de caldo, lavándolo con el caldo amargo. Pasó una semana. Y entonces el mayor de los Barin forzó su camino de regreso. A la choza de Daniilov. Esta vez, aunque la ansiedad todavía le carcomía. Entrañas entró en silencio, saludó con un movimiento de cabeza y preguntó. Justo. ¿Cómo está ella? Desde la habitación del fondo, una voz débil pero clara. Ah, es Lionya quien ha llegado. Oigo tus pasos. Ah, y estoy toda despeinada. Alexei corrió hacia el sonido. El viejo no lo detuvo, él solo sonrió. Mientras el hombre desaparecía detrás de la puerta. Media hora después, cuando pensó que los dos ya habían dicho lo necesario, Yegor se asomó a la habitación. Suficiente por hoy. Ella necesita descansar y tú debes irte. Sí, por supuesto, asintió Alexei, de mala gana. Besó a la mujer en la frente y siguió al anciano. Hasta la salida. ¿Cuándo podré recibirte, Yegor Pantelievich? Un par de semanas más, tal vez. Las carreteras están bloqueadas y María Pavlovna sigue frágil. Alexei asintió, estaba de acuerdo con todo. Entonces de repente agarró al anciano del brazo y susurró desesperadamente. Pregunta lo que quieras. Dinero, un apartamento en la ciudad, cualquier cosa. Haré todo. El anciano soltó una risa seca, casi un gruñido. Tonterías. Todo se mide con dinero, pero no fue con monedas ni con metros cuadrados que su esposa comenzó a respirar nuevamente. Fue porque somos los antipop. Curanderos. Y hacemos nuestro trabajo. A finales de enero, María Pavlovna, más fuerte, con los ojos brillantes y la piel ya no tan pálida, estaba lista para el viaje de regreso. Tan pronto como Alexei supo que podía recógelo, no perdió el tiempo. Al despedirse de los antipop, María Pavlovna se acercó a Matvey y le dijo. Retaco. Nos vemos en el hospital. Él sonrió desconcertado. Seré feliz. Pero cuando se reencontraron, fue María Pavlovna quien lo llevó a un rincón más alejado, su rostro iluminado por una enigmática sonrisa. Matvey, ya te he agradecido 1000 veces por el milagro que hiciste por mí. Pero las palabras, tú. Ya sabes, a veces no son suficientes. Hizo una pausa. Una clínica rural aún está fuera de servicio. Pregunta, pero, ¿un regalo ótica? Sí, eso es posible. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó. Mi marido es un hombre difícil, admitió con un suspiro. Pero él me ama. Y. Yo a él. Hablamos mucho y llegamos a una conclusión, Daniilov Kutor, ¿cómo?
Hogar de ancianos, es la mejor manera de hacer realidad su sueño. Y seríamos un honor si aceptaste ser su director. Con un impulso que lo sorprendió, McVeigh la abrazó con fuerza, con las palabras atrapadas en su boca. Garganta. Por la noche le contó todo a Eliza. Y la primavera siguiente comenzaron las obras. Ponesky. Hasta septiembre, a orillas del sinuoso río, se alzaba un edificio de 2 plantas. Pintó de un verde claro que se mimetizaba con el bosque. El joven director de Dom. Ótica Danilo Cutor recorrió sus pasillos vacíos, todavía incrédulo. No fue un hospital lleno, cierto, pero había salas de procedimientos médicos y él. La verdadera medicina, la que no venía en frascos, estaba siempre a mano. El anciano todavía tenía fuerzas, Pavel no retrocedería. En las comisiones que decidieron el proyecto, se permitió a Matvei Nikitovich Antipov. Elegí personalmente a cada miembro del equipo. Pero esa no fue la noticia que te hizo sonreír hasta que te ardieron los ojos. Fue entonces cuando Eliza le susurró, una tarde. Estoy embarazada. 9 meses después, los Antipov ganaron a Elisi Matveevich y a Danilo Kutor. Se convirtió para los residentes perdidos en las profundidades de la taiga, en un faro. Un lugar donde, sin importar qué enfermedad los azotara, siempre habría manos dispuestas a sanar.